Si pensaste que Furiosa de 2024 es solo otra película más del montón mala y vacía de una industria del cine saturada y sin creatividad, bueno, déjame decirte que si bien en general tenés razón porque esto es así lo que está pasando, en este caso no puedo acompañarte en este viaje. Por el contrario, este film no solo es muy bueno, sino que además es complejo, es humano, es social y es la pieza que termina de articular y dar sentido a lo que para mí es una de las mejores sagas de todo Hollywood, la legendaria Mad Max. Esta historia comienza mostrándonos al personaje principal y clave, Furiosa, que de pequeña vive en una comunidad organizada con recursos agrícolas, tecnológicos y energéticos, pero una banda de nómadas saqueadores la secuestra y se la lleva como si fuese un trofeo, un botín, un objeto. Los vándalos quieren entregársela a su líder y contarles que existe una comunidad de abundancia. Y allí es donde aparece otro de los personajes claves en esta historia, Dementus, un manipulador que no le importa nada ni nadie y que utiliza la apariencia de un importante líder religioso para tener el poder y la dominación mediante el engaño. En este punto, la película puede parecer un tanto básica y sin sentido, pero en realidad está sentando las bases para el resto de la historia. Ya vamos a ver por qué. Dementus quiere que Furiosa le cuente dónde está su comunidad de abundancia, pero ante la negativa de la valiente niña decide encarcelarla y así convertirla en un objeto, en una esclava. Y como a Dementus nada le satisface, sale con su tribu a capturar y dominar a las otras tribus, solo para saciar su goce por el poder, que como veremos será también su fuente de autodestrucción. ¿Se van dando cuenta hacia dónde va la historia? Trata de cómo los hombres van construyendo poder y dominación. Ahora, siempre la misma historia. El mundo se viene abajo y se siguen peleando igual. ¡Qué cosa, che! En medio de su cruzada, el despiadado líder se encuentra un muchacho que le dice que allá está la ciudadela. La ciudad-estado dominada y gobernada por el líder carismático Immortan Joe. Y acá hay un hecho clave. ¿Qué ocurre cuando Dementus lanza un ultimátum a Immortan Joe para que se rinda? Lo vemos con una capa roja, con un discurso que habla sobre opresión y explotación de los trabajadores, y luego hasta cita frases de Jesucristo. Pero no es Jesucristo. Ahora, yo no creo que el director esté criticando a esta importantísima figura, ni mucho menos a su fe. De hecho, la saga de Mad Max comparte valores con el cristianismo. La interpretación que yo hago es que el director nos quiere mostrar cómo esta clase de personas como Dementus, esta clase de líderes, suelen utilizar discursos e imágenes que tienen buenos valores, pero son solo eso, palabras, un disfraz, un engaño para que la gente les crea y los siga. Por esto, va cambiando su discurso según le convenga. En un momento cita a Darwin, después a Karl Marx, después a Jesús. E incluso el propio Cristo ya había advertido sobre esto. Frase que se aplica a todos lados e inclusive a la vida misma. Por esto es imprescindible una población con pensamiento crítico, para que pueda reconocer a estas personas y a estas situaciones. Immortan Joe demuestra su poder y control sobre el cuerpo y la mente del sujeto, y repele contundentemente la amenaza de Dementus, quien gracias a su vacío humano y existencial tiene una codicia imparable, y entonces decide atacar Ciudad Gasolina, al mejor estilo Ulises con el caballo de Troya en la mitología griega. Por esto, elabora un engaño inclusive liquidando a sangre fría a sus propios hombres para hacerse de la dominación de la industria petrolera. ¿Mm? ¿Vieron? El líder de Ciudad Gasolina está pintando un cuadro y Dementus cita a Darwin, Marx y Jesús. Y toma ideas de la mitología griega y hasta lleva consigo a todos lados a este señor culto que es el historiador. Los dominadores son cultos y los dominados no. Por esto pueden manejar a la gente que es sometida a la ignorancia y a la miseria para que no tenga medios intelectuales para defenderse. Pero ojo, no se confundan.
que esto de no saber no tiene nada que ver con la clase social ni económica. Todos tenemos muchísimo que aprender. Nuestra ignorancia es la clave del éxito de gente como Dementus e Immortan Joe. Es por esto que se necesita una población con pensamiento crítico para poder reconocer este tipo de situaciones y tomar las mejores decisiones. Una vez que tiene este botín, va a negociar con Immortan Joe por el poder y los recursos. ¿Viste? Cuando les conviene te mandan a pelear a vos y después ellos van y negocian. ¿Entendéis cómo es esto, no? Y allí, Dementus exige agua, armas y combustible. No sé si es tan fantasiosa esta película, ¿eh? Y aquí es donde vemos que Furiosa, que era una esclava, un objeto, ahora es convertida en una mercancía, un mero toma y daca en la lucha por el poder al ser entregada al líder de la ciudadela como su futura esposa. Una de las cosas muy complejas que tiene este film es cómo los personajes, sus historias, la historia en general y de la sociedad están entrelazadas y se afectan mutuamente. Ya vamos a ver por qué. Mi infancia, mi madre, las quiero de vuelta. A partir de este momento, la historia se centra en Furiosa y su desarrollo. Vemos que ella siempre está como esclava, sometida a las situaciones que le toca, haciendo lo posible por sobrevivir. Escapa de Immortan Joe, se convierte en operaria, luego en guardia pretoriana, siempre anhelando poder regresar a su ciudad natal y con un insaciable deseo de venganza contra Dementus por lo que le hizo a su madre. Ahora, no puedo dejar pasar lo bien que interpreta el personaje Anya Taylor-Joy. La verdad, creo que es lo mejor de esta muy buena peli. Tiene cara de furiosa y todo. Todo parece andar sobre ruedas hasta que su convoy es atacado por los hombres de Dementus, porque este está desesperado por los recursos, los alimentos, el armamento, el agua. Así que van hasta la otra ciudad de estado llamada Granja de Balas y allí comienzan a los tiros y la granja de balas queda destruida. ¿Ves lo que pasa? Se están peleando por los recursos que necesitan. ¿Entendés? Furiosa y el pretoriano Jack luchan e intentan escapar, pero son alcanzados por Dementus, quien dice que él ya tenía ciudad de gasolina y la granja de balas, y que hubiera dominado la ciudadela y hubiera hecho del yermo un mejor lugar para todos. Sí, dale, ¿sabés las veces que escuché esto? Dementus, ese chamullo quizás te funcione en el yermo, pero esto es Argentina, loco. Va, acá también hay mucha gente que te va a creer. Dementus piensa, erróneamente, una vez más, que tiene el poder y el control, pero Furiosa escapa y lo captura. Y así queda Immortan Joe como líder de las ciudadelas, Ciudad Gasolina, la granja y la dominación del Estado sobre todo el yermo. ¿Ven por qué yo les dije al principio de la película que parece densa pero en realidad está sentando las bases de la historia? ¿Y por qué Dementus en su ambición estaba también sentando las bases de su propia destrucción? Porque precisamente Dementus, al querer dominar el yermo y los recursos de la ciudad natal de Furiosa, la rapta y liquida a su madre, y en ese mismo momento la crea como enemiga. Es esta lucha por la dominación la que crea enemigos. Por esto, Dementus también lo construye como rival a Immortan Joe. Y como también les anticipé, Miller nos cuenta cómo de esta intrincada rama de relaciones surge lo que llamamos sociedad. De hecho, aunque quizás a ustedes les sorprenda, lo que nos acaba de contar Miller es cómo se fue construyendo a través de la historia humana la conformación y dominación del Estado, que va desde las pequeñas comunidades agrícolas, como de donde viene Furiosa, las tribus nómades, como la de Dementus, las ciudades-estados, como la Ciudadela, y ahora el Estado que domina todo el yermo. Miller, ¿le estás cuestionando a Hegel su dialéctica sobre la formación del Estado? Bueno, tenés razón. Hegel también tomó lo que quiso para hacer esa dialéctica. También hay que cuestionar a los filósofos. Si no, no es pensamiento crítico. De hecho, en la realidad, a través de la historia humana, ha ocurrido lo mismo. Por ejemplo, en nuestra querida Argentina, primero, con los pueblos precolombinos,
luego la dominación del Estado del Imperio Español, luego la desintegración de esta dominación por parte de la Revolución de Mayo, la aparición de la lucha entre los caudillos, las provincias, las regiones y Buenos Aires, luego el gobierno de Juan Manuel de Rosas con la Confederación Argentina, hasta que se consolida la dominación total del Estado Nacional Argentino en 1880 con la presidencia de Julio Argentino Roca. ¿Entendés por qué esto es importante? Porque la historia de la sociedad y tu sociedad es la lucha por el poder y la dominación. Estás viviendo el resultado de esta lucha y la lucha en sí misma. Y lo que surja de esto, lo quieras o no, lo sepas o no, afecta tu forma y calidad de vida. Y Miller te lo está mostrando. Te está mostrando una lucha, a ver quién impone. Su gobierno, sus instituciones, sus leyes, su cultura, educación y tantas otras cosas. Pero por sobre todo, se está luchando por quién impone su forma de organización social con la que se produce y se distribuye la riqueza. Y en esta película, el vencedor fue el tirano carismático Immortan Joe. Por esto es imprescindible una población con pensamiento crítico para que pueda reconocer a estas personas y situaciones y pueda tomar la mejor decisión posible. O sea, tenés que entender lo que está pasando y no dejarte engañar. Básicamente significa esto. Pero además, esto se articula con toda la saga, que va desde 1979, en la primera película de Mad Max, en la cual vemos a la sociedad actual, occidental, con industria, comercio, Estado moderno y leyes, y todas las lucecitas de colores que se está viniendo abajo. Con la locura de la gente y las instituciones que se desmoronan, y que Mad Max 2 termina con la guerra entre naciones que vuela todo el mundo al demonio, provocando un reinicio de la civilización que va desde las pequeñas tribus nómadas, salvajes y saqueadoras contra la pequeña comunidad organizada. En la 3 ya tenemos una sociedad más evolucionada, más grande, principalmente comercial, con mercancías, comercio, leyes, instituciones y hasta una incipiente industria energética. En Furiosa, las ciudades-estados y el Estado-nación, y que en Fury Road termina simbólicamente siendo derrocado por la solidaridad de la gente. Por esto le digo que Furiosa es la pieza que termina de completar y dar sentido a toda esta gran saga. Ahora, Miller en esta película también articula y completa la historia y la evolución de los personajes. En la 1, Max Rokatansky, que es víctima de la tragedia cuando esa sociedad se viene abajo y le quita lo más preciado, y como consecuencia se vuelve loco e individualista, con esta máscara que es Mad Max, para luego redimirse en la 2 y en la 3, cuando encuentra que es contenido y respaldado por la misma gente a quien abandonó. Se redime como 38 veces Mad Max. Bueno, es cine comercial. Y Miller hace lo mismo con Furiosa, e incluso se entiende mejor la historia y su motivación. Primero es raptada, luego se le quita de manera horrenda a un ser querido, luego convertida en esclava, luego vendida como mercancía, luego es convertida en futura esposa, luego en peón, luego en operaria y luego en pretoriana. Tiene que aprender a defenderse por sí misma, está sola y no tiene a nadie. Recién conoce algo parecido a la amistad cuando se une con el pretoriano Jack, con quien lucha codo a codo hasta que logra capturar a Dementus. Y ahí, ante el causante de su desgracia, vemos todo su sufrimiento, el cual no encontró sosiego ni en sus más retorcidas fantasías de venganza, sino en ayudar a otras personas a escapar de ese mismo destino. Por esto, ante este absurdo se revela y desde lo más genuino de su corazón planifica y pone en marcha un plan para liberar a las esposas del tirano Immortan Joe, articulando así el final de Furiosa con el inicio de Fury Road de 2015 y la historia de Furiosa, Rokatansky y su sociedad, historia en la cual se cruzaron sus destinos para que finalmente encuentren algo de alivio para su propio sufrimiento al aliviar el sufrimiento del otro. Y ya para ir cerrando, quisiera dejar la siguiente reflexión. La verdad que esta saga de películas ya las había visto varias veces hace muchos años atrás, y ni por asomo vi
ni mucho menos entendí lo que ahora puedo ver y entender. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que cambió? Si las películas son las mismas. Obviamente el que cambió fui yo. Y si nos pasa esto con un film que dura más o menos 2 horas y que allí tenemos todo contado, ¿qué podría pasar con la realidad que es infinitamente más compleja y nunca tenemos la historia completa? Si llegaste al final de este video y te bancaste este masacote conceptual que te revoleé, te lo agradezco mucho y me pone muy contento. Espero que te haya gustado este análisis de toda esta gran saga. Si querés podés suscribirte y compartir el video, darle like y comentar que me ayudás a que este video se difunda. Muchas gracias, saludos y que estés bien.